Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 6 de Apocalipsis. Estamos en nuestra serie del libro de Apocalipsis, así que vamos al pasaje de esta semana, que es Apocalipsis 6, y vamos a estar viendo la porción del versículo 1 hasta el versículo 17. Y dice la palabra del Señor: Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completase también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron de la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e islas fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Señor, nos acercamos a tu palabra y pedimos, Señor, que sea ella quien impacte nuestro ser completo, Dios. Que sea tu palabra hablándonos, Señor, y convenciéndonos de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Recuérdanos, Señor, del gran Salvador que eres, pero también recuérdanos, Señor, de lo que nos buscas salvar, Señor. Permítenos, Dios, estar atentos, que nuestros oídos puedan escuchar, que nuestro espíritu a la verdad, dice la palabra, está dispuesto, y te pedimos que nuestra carne pueda estar, Señor, atenta y actuar, Señor, en obediencia conforme a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos que semanas atrás Juan está viendo esta visión del trono, en la cual se encuentra Dios sentado, y los seres y ancianos que están alrededor del trono le rinden adoración a Dios. Y la semana pasada Juan, dentro de esta visión, ve que hay un libro que está sellado,
y que está en la mano del que está sentado en el trono. Y un ángel pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro, de tomar el libro y desatar sus sellos? Y dice que no hubo quien. Y Juan lloró, pero al instante uno de los ancianos le dice: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir el rollo y desatar los sellos. Y nos dice Juan que volteó y vio a un cordero como inmolado, que es digno de tomar el libro. Hasta este momento no conocemos el contenido de este libro, pero eso está por cambiar. El versículo 1 de este capítulo 6 continúa con esta visión y nos dice: vi cuando el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres que decía como con voz de trueno. Ese cordero que vimos en el capítulo anterior, Jesús, es el único digno de tomar el libro y abrir los sellos para de esta manera dar a conocer el contenido de este libro. Él tiene autoridad sobre la creación, Él es soberano y va a llevar a cabo sus propósitos de juicio y destrucción de sus enemigos, de igual manera que sus propósitos de salvación y redención. Y Él es digno. Y la apertura de estos sellos no es sino simplemente una declaración de lo que Dios hará. No solamente es una declaración de lo que Dios hará, sino de igual manera es la exhibición de ese propósito que será consumado al final de los tiempos. Cuando el sello sea abierto, la sentencia será ejecutada. Cada uno de estos 4 seres vivientes presentan estos primeros 4 sellos. Cuando el Cordero abre cada uno de estos sellos, cada uno de estos seres vivientes levanta la voz y dicen: ven, como llamando a escena a cada uno de los sucesos dentro de esos sellos. Vemos también como en el pasaje, a lo largo de este capítulo 6, está dividido en 3 secciones. Y vayamos a ver esta primera sección, donde están contenidos los primeros 4 sellos. Dice versículo del 2 al 8: miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. Este pasaje nos presenta los 4 primeros sellos y podemos ver cómo hay una similaridad en estos. A lo largo de estos 4 sellos que estamos viendo, que vamos a ver, vamos a darnos cuenta que hay una coerción, que hay una similaridad en cada uno de estos sellos, es decir, una estrecha relación. ¿Por qué? Bueno, porque en cada uno de ellos vemos una imagen de un caballo. En cada uno de estos 4 sellos hay un jinete por cada sello. En cada uno de estos 4 sellos, estos jinetes tienen un instrumento particular que ya lo tienen o les ha sido otorgado. Hay un arco, una espada, una balanza. Tienen una cierta relación para cada uno de estos sellos. Estos 4 jinetes y caballos son instrumentos que traen tribulación y aflicción, persecución, que traen conflicto, que traerán conflicto. Y la Biblia, hermano, es tan clara al decirnos que como pueblo de Dios habrá aflicción. Como pueblo de Dios debemos entender y saber que habrá aflicción y que seguramente experimentaremos aflicción. Pero una de las cosas que también podemos notar es que aunque estos traen dolor y maldad, el mundo, nos dice Juan desde el capítulo 4, es que Dios está en su trono y Él tiene control de todas las cosas. A pesar de que hay control, a pesar de que hay, aflicción, que hay tristeza, que hay dolor, que hay aflicción, podemos estar seguros lo que nos dice la palabra. Y Juan nos recuerda, hay alguien que está sentado en el trono y tiene el control de todas las cosas. Y a lo largo de este pasaje vamos a ir viendo cómo este que está sentado en el trono y aquel que fue digno, el Cordero que es digno de tomar el sello, tienen el control de cada una de las cosas. A cada uno de estos seres se les ha dado la autoridad para hacer cosas en las que Dios les ha dado permiso a actuar de esa manera.
Dios, como lo sabemos, no es el autor del mal, pero nosotros no podemos dejar de ver las acciones de Dios y sus órdenes soberanas trayendo aflicción y juicio al mundo. ¿Acaso no crees que hubo dolor cuando vino el diluvio? ¿No crees que hubo sufrimiento cuando hubo el diluvio? Claro que lo hubo, pero fue parte del juicio de Dios sobre esta tierra. Estos 4 sellos que vamos a ver son instrumentos, pues, de Dios, llevando a cabo los planes de Dios para cumplimiento de sus propósitos en esta tierra. Así que fíjate, el primero de estos sellos, dijimos, es un caballo blanco. Y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Juan escucha la voz de estos 4 seres siguientes, y lo que ve Juan es a un jinete que monta un caballo blanco. Y aunque usualmente un caballo es un símbolo de fuerza y un símbolo de conquista, y el color blanco es un color de pureza, un color que es simbolizado a la paz, podemos darnos cuenta que en este caso no está hablando, este caballo no está hablando, y este jinete no está representando o describiendo a nuestro Señor que se describe en Apocalipsis 19. No está hablando de Jesús, está hablando de otro jinete. Por más que otras personas quieran decir, es el Señor Jesús que viene en ese caballo, no podemos decir que sea Él. Lo primero que podemos ver de este jinete es que posee un arco. Tiene un arma que es característica de un cazador, pero si te fijas bien, el pasaje no nos hace mención de flechas. Es decir, algunos comentaristas han dicho que este jinete es la representación de un líder político, social o militar que no utiliza la fuerza de la guerra para obtener lo que desea, sino que sus victorias son ganadas pacíficamente, diplomáticamente. Pero a este jinete se le ha otorgado algo especial, una corona. Pero hay 2 cosas que relacionan esta corona que de una manera u otra pueden relacionarse como un símbolo de gobierno o autoridad. Es muy importante ver que esta corona no es una corona que él ya tenía, o es una corona que él se ganó, o una corona que él obtuvo de alguna manera. No, esta corona le fue dada, es decir, esta autoridad que representa esta corona le fue dada a este jinete. Esta corona, que en griego significa Estefanos o Estéfanos, en griego literal significa una corona como la corona que se les daban a los vencedores en una competencia, que eran hechas como con guirnaldas o que eran hechas como con plantas. Y esta corona era una corona que se les daba a estos competidores, y por consecuencia esta corona era una corona temporal. Este primer jinete tiene una falsa apariencia de paz, un arco sin flechas, una corona temporal. Esto nos habla que todo en este universo está controlado por Dios. A pesar de que este jinete blanco tenía un arco en sus manos, a pesar de que este jinete se le había dado autoridad, era una autoridad que era temporal, era una autoridad que había sido dada. Esto nos habla de que todo en el universo está controlado por nuestro Dios soberano. Lo bueno y lo malo está bajo su autoridad y su gobierno, bajo sus designios. Otros comentaristas relacionan a este jinete con el anticristo, aunque algo característico del libro de Apocalipsis es de que cuando hace referencia a este ser, lo menciona tal cual, lo llama el anticristo. Por lo tanto, no podemos decir que este jinete es el anticristo. Por más que se trate de simularlo, sea quien sea este jinete, por más que trate de simular, este jinete no es nuestro glorioso Jesús de Apocalipsis 19. Cuando Jesús venga en su caballo blanco, será para la batalla final. Cuando Jesús venga, va a ser para triunfar inminentemente sobre todos sus enemigos, y nadie podrá resistir su dominio.
y todos le conocerán y todos sabrán quién es Él. A diferencia de este arco sin flechas, Jesús tiene, como dice Apocalipsis 19, una espada de doble filo que sale de su boca. Un Jesús que no tiene una victoria temporal, sino una victoria completa y una victoria que es eterna. Versículo 3 y versículos 4 nos llevan y nos revelan este segundo sello. Y dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le concedió una gran espada. Este segundo jinete le ha sido dada ¿qué? Una espada. Y se le ha dado no nada más una espada, se le ha dado la autoridad de ¿qué? De quitar la paz. Este jinete no necesita traer guerra y destrucción. Este jinete, todo lo que necesita y la autoridad que ha sido dada para quitar la paz de la tierra. Este segundo jinete tiene una autoridad que también le ha sido dada. No es una autoridad propia. Fíjate lo que dice el versículo. Entonces, al que estaba montado en él, versículo 4, se le concedió la capacidad de quitar la paz de la tierra. Este jinete no viene con una autoridad propia. Todo lo que necesita hacer este jinete es quitar la paz. Y a diferencia del primer jinete que traía un arco, este jinete trae una espada. Y esto, hermanos, directa o indirectamente, podemos decir, es el juicio de Dios. Pues no dice Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Una vez quitada la paz, ¿qué es lo que este jinete está haciendo? Los hombres se apresuran a la guerra. Una vez quitada la paz, los hombres se apresuran a la guerra y buscan la destrucción. Y dice que se le concedió quitar la paz y que los hombres se mataran los unos a los otros. Hermanos, vivimos en una era llena de conflictos. Vivimos en la era de la guerra y el conflicto. Desde la Segunda Guerra Mundial, escucha este dato, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido alrededor del globo terráqueo 150 guerras de un tipo u otro en la tierra. Y en un tiempo dado podrá haber un poco más de conflictos armados, quitando miles y miles de vidas al año. El escenario a nivel mundial, podemos decir, es un escenario sin paz. En un sentido general, vivimos en un país que ha estado sitiado por la violencia, por las muertes, asesinatos, que tristemente son la noticia día a día. Esto, hermanos, es una evidencia más del juicio de Dios soberano sobre la tierra. Tercer sello, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Este caballo en el que cabalga el jinete es negro, y este caballo es representado con hambruna, como se ilustra con las balanzas, por medio de estas balanzas que son los instrumentos como para medir. Pero algo que podemos darnos cuenta es que el jinete del tercer caballo es diferente de los anteriores.
Este jinete no traía una arma. El primero traía un arco, el segundo traía una espada, pero este tercer jinete trae una balanza y este es un instrumento que, como decimos, para pesar. Esto simboliza o podría simbolizar la escasez, la hambre, la falta de provisión. Lo que llama la atención de este sello es que además de la voz del tercer ser viviente, se escucha de en medio de los cuatro seres vivientes esta voz que nos dice el capítulo 4, versículo 6. Y oí una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes que decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada. La voz de Dios, podemos decir, como nos lo dice el capítulo 4, 6, es la voz que está saliendo de en medio de estos cuatro seres vivientes. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. Fíjate, versículo 6. Y oí una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes que decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costará el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. La voz de Dios pronuncia esta declaración del versículo 6 y dice: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el vino y el aceite. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué habla esto? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el precio por 1 kilo de trigo será 1 denario. Es decir, es un precio exagerado. Era un precio exagerado. En la parábola de los trabajadores de la viña nos mencionaba que 1 denario es equivalente al salario de un día de un trabajador. Esto tú lo puedes ver ahí en Mateo 20. Si con 1 denario o con el salario de un solo día o de un día de trabajo puedes comprar solamente 1 kilo de trigo, que era el equivalente a una pieza de pan, ten por seguro que ese trabajador no podría alimentar de manera correcta a él y su familia. Estos precios se calcula que eran 12 veces mayores a lo normal. Esto quiere decir que costará el salario de un día al poder comprar los ingredientes para una barra de pan. Es decir, esto nos describe un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá a las necesidades más básicas. Esta hambruna será una de las principales causas de muerte que vamos a ver en el 4º sello. Y algo interesante que podemos ver de esto dentro de este sello también, y que nos llegará a ser más una prueba también del control y la soberanía del Señor, es esta frase final del versículo 6: y no dañes el aceite y el vino. Esta frase nos habla y nos es, hermano, una prueba más del control y la soberanía del Señor sobre todas las cosas. A cada momento y a cada segundo Dios controla todo lo que pasa, hermano. Lo que se toca y lo que no se toca. Es Dios quien está diciendo: no dañes el aceite y el vino. Si vas al libro de Job, te puedes dar cuenta que es Dios mismo quien propuso a Job para ser tocado por Satanás. Y le dijo: pero no toques su vida. Le dijo: tócalo, haz lo que quieras con él, pero no toques su vida. Podemos ver que aún Satanás está sometido a la voluntad de Dios. Nosotros muy a menudo vemos una gran hambre el día de hoy. Hay muchas personas el día de hoy que están experimentando hambre, sí. Pero ¿sabías que hoy en día somos la generación en donde más comida se desperdicia? Donde más alimentos se van a la basura sin que nadie pueda tocarlos. Hermano, el juicio de Dios vendrá. Y dice, en pocas maneras, que llegará el tiempo en donde la gente trabajará todo lo que pueda, dará todo lo que tiene y ni así le alcanzará para poder alimentarse. 4º sello, versículos 7 al 8. Cuando abrió el 4º sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este último jinete, hermano, muestra que habrá un tremendo número de muertes por la guerra, por el hambre y las calamidades descritas también por los jinetes anteriores. Pero a diferencia de los jinetes anteriores, este jinete nos da a conocer su nombre. Este jinete nos dice, se llama Muerte. ¿Y sabes qué? No viene solo. Viene acompañado por el Hades. La Nueva Traducción Viviente lo llama la tumba. Dice, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Dios mismo, hermano, es quien le ha dado esa autoridad. Como creyentes, tú y yo podemos estar seguros y tranquilos porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Pero a pesar de que todo el infierno se está desatando en la tierra, el Señor tiene todo bajo control. Él aún tiene el libro en sus manos y Él es quien abre estos sellos. Él es quien está sentado en el trono. Muerte y Hades matarán y dañarán a millones y millones y millones de personas de maneras horrendas. Primero en forma violenta con armas de destrucción individual, masivas, con guerra, con escasez de alimento que conducen a una muerte gradual, con enfermedades violentas de cualquier tipo y por último, dice, con bestias salvajes. Ezequiel 14:21 lo dice de esta manera. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora esto dice el Señor soberano: qué terrible será cuando estos 4 castigos espantosos caigan sobre Jerusalén. Guerra, hambre, animales salvajes y enfermedad destruirán a todos sus habitantes y a los animales. Tú puedes decir, pues se va a morir la cuarta parte de la tierra. Bueno, pues quedan otras 3/4 partes, ¿no? Pero si tú haces un cálculo al día de hoy de la cantidad de personas que somos en el mundo, la cuarta parte de personas está hablando que son cerca de 136 billones de personas. Billones. Un 136 con 12 ceros. Es decir, 60 veces la población total de nuestro país. ¿Te imaginas eso? Muertos con hambre, por animales, por enfermedades, por guerra. Y los primeros lectores de Apocalipsis pudieron aplicar o entender este mensaje en sus propias circunstancias. Recuerda que los lectores de Apocalipsis se enfrentaban constantemente con la espada, constantemente con el hambre, constantemente con la enfermedad y esperaban la destrucción por bestias salvajes. Eran sometidos en este circo romano a ser atacados y comidos por animales salvajes. Este poder romano amenazaba su existencia directa e indirectamente, de modo que ellos vivían constantemente a la sombra de la muerte, pero a lo largo de los siglos, el exterminio de grandes razas, en grandes agrupaciones de la raza humana se atribuyen a las guerras, a las hambrunas y a las enfermedades. La muerte estará en su máxima expresión. Hermanos, estos 4 primeros sellos nos deben recordar que este mundo, escucha esto, este mundo, hermano, no está diseñado para que tú y yo nos quedemos aquí para siempre. El juicio del Señor sobre este mundo nos dice que la meta no es quedarnos aquí, sino disfrutar de la plenitud y de la gloria de Dios por la eternidad.
A pesar de lo más bello que hayas vivido en este mundo. Tú puedes pensar en este momento qué es lo más hermoso que has experimentado en esta vida que el Señor nos ha dado, y ni siquiera en ese punto más bello es suficiente para que tú y yo nos podamos quedar en este mundo, porque el propósito, la belleza, lo que Dios tiene preparado, dice la palabra, que las cosas que Dios tiene preparadas no se comparan con nada en esta tierra. De este lado de la eternidad, hermanos, vamos a experimentar aflicción, frustración, quebranto, dolor, sufrimiento, pero hay una esperanza futura. Hay una esperanza futura, una promesa de que Jesús ya ha vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo ya vencí el mundo. Y gloria a Dios que hay un Apocalipsis 20:14. Gloria a Dios, donde la muerte y el Hades serán arrojadas al lago de fuego, y esta será la segunda muerte, el lago de fuego, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor. Gloria a Dios, porque existe Apocalipsis 20. Pero ¿sabes qué? Algo que no tenemos que olvidarnos es que el Señor está en su trono y que Él tiene en control cada uno de estos sellos, cada una de estas cosas. Quinto sello, versículo 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Hermanos, el contenido del libro que está en la mano del Cordero tiene este sello también. Y esta sección nos habla de un aspecto muy particular que estaban experimentando la iglesia primitiva, la iglesia de aquellos tiempos, pero que tú y yo no estamos exentos de poder experimentar. Y esta sección, hermano, nos habla acerca del martirio y la persecución. Desde la muerte de Abel, la sangre de muchos mártires han sido derramadas en la tierra. Y Dios, escucha esto, Dios no impidió que Caín matara a Abel. Así como Dios no ha impedido que los enemigos de Dios hayan matado profetas, apóstoles, discípulos, reformadores, misioneros, etc. Hebreos 11, del 35 al 38 nos dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja, de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El día de hoy, hay unas imágenes que por ahí mandé. El día de hoy, el mundo, hay persecución y martirio en contra de creyentes. Al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Fíjate lo que dice: 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y al menos 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina.
México no está exento de esto. México en el año 2018 ocupaba el número 50 dentro de la lista de los países más perseguidos en el mundo el día de hoy. El día de hoy, México se encuentra en el número 36. En tan solo 3 años, hermano, tan solo 3 años, en México ha aumentado el caso en donde familias y personas sufren de persecución a causa de su fe en Cristo Jesús. Yo te animo a que tú puedas ir a la web y en la página puertasabiertas.org puedes ver este listado de países en donde hay persecución. Si tú vas a esta página puertasabiertas.org, puedes mover 2021 a 2020. México no estaba en la lista de países más perseguidos en el 2020. En el 2018 estaba en el número 36, en el 2019 el 2018 estaba en el número 50, en el 2019 estaba en el número 42, en el 2020 no se reportó ningún caso de persecución, pero en el 2021 México está en el número 36 de los 50 países donde más persecución hay a causa de ser creyentes. Te invito a que entres a esta página. En esta página hay motivos de oración por cada uno de los lugares de las personas. En México se estima, que hay más persecución de creyentes en la zona sureste y sur del país a causa de los grupos étnicos, a causa de los grupos. Una de las condiciones también de persecución en México es la intolerancia religiosa, la intolerancia a muchas de las culturas que están saliendo en este momento, de género, de matrimonios, cosas así. Y el versículo nos dice: y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían matado. El apóstol Pablo dijo de sí mismo en 2 de Timoteo 4, versículo 6: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Sabes cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. Y él mismo es quien nos pide que nos ofrezcamos a Dios de una manera similar, diciéndonos: por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La semana pasada el pastor Emanuel nos habló acerca de la persecución y el martirio, que son dos grandes temas en este libro de Apocalipsis, y nos hablaba de este libro que están leyendo, del mártir de las catacumbas. El hecho de que estas almas estén bajo el altar nos enfatiza que sus vidas fueron derramadas como una ofrenda a Dios. Y estas almas en el cielo, que nos describe este sello número 5, clamaban por venganza, diciendo: ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? Este clamor de los mártires va dirigido al Señor soberano, a quien le llaman santo y verdadero. Los mártires recurren a Dios, que es santo y verdadero en su ser, cuando su sangre en la tierra clama por justicia. Estos santos recurren a Él para que su santidad y su verdad resplandezcan al hacer venganza sobre la sangre de estos. ¿Se trata acaso de una súplica por venganza de parte de los mártires? La respuesta es no, porque esto sería indigno. Será indigno de los santos. Los santos le piden a Dios justicia y ruegan que los vengue, porque Él mismo ha dicho: mía es la venganza, y el Señor defenderá a su pueblo. Esta promesa, hermano, que podemos leer en la Escritura es solemne y es segura, porque solamente Dios, porque Dios nunca falla a su palabra.
Dios no olvida la sangre derramada de sus pueblos y repetidas veces advierte que no se derrame sangre inocente. Dios vengará a sus pueblos y someterá a justicia a sus enemigos. Y fíjate lo que el Señor hace con estas almas de los que están debajo del altar. Nos dice el versículo 11: y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Se les está diciendo: tranquilos, todavía no ha llegado el momento. La escena no fue registrada para los que estaban en el cielo. Esta escena del versículo 5, del sello número 5, perdón, no fue registrada o no fue escrita para que esas almas que estaban debajo del altar se dieran cuenta de que tenían que esperar, no. Los que están leyendo este libro de Apocalipsis están en la tierra, vivos. Tú y yo estamos leyendo Apocalipsis el día de hoy y seguimos vivos. Los lectores originales del Apocalipsis estaban vivos cuando estaban leyendo este libro. Entonces, el propósito de este escrito es que aquellos como tú y yo que estaban leyendo Apocalipsis fueran animados y consolados a seguir adelante a pesar de la posible persecución. Hermano, tú y yo el día de hoy estamos sentados a gusto, tranquilos, quizá con un poco de calor, con un poco de sueño, con un poco de lo que quieras. Pero tenemos la libertad de hablar la palabra del Señor y de hablar y de profesar nuestra fe. Pero ten por seguro que va a llegar el día en que la iglesia de Cristo experimentará persecución, aflicción y martirio. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que estar animados y consolados a seguir adelante a pesar de esa posible persecución. Porque aquel que está sentado en el trono tiene el control de todas las cosas. El llamado a descansar es hasta que se complete el número. Y este es un mensaje para nosotros de Dios que está en control. Y aunque nosotros pudiéramos estar pidiendo que ya se haga justicia, ay Señor, ya mejor ven, ya que se acabe todo esto. Déjame decirte, hay algunos que todavía necesitan escuchar el Evangelio y venir en arrepentimiento delante del Cordero y rendir sus vidas delante de Él, aún y que eso implique sufrimiento, persecución y muerte. Porque el Señor no tiene su venida por tardanza. Di conmigo: Dios está en su trono y Él está en control de todo. ¿Lo crees? El Señor no retarda su promesa. Él aún está salvando a los suyos. Y aún hay muchos que morirán. Y aún hay muchos que entregarán su vida a causa del Evangelio. El sexto sello, versículo 12 al 17. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron en la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Hermanos, este tiempo aún no ha llegado. El gran día de la ira de Dios
aún no ha llegado. Y esto, hermanos, es una gran muestra de misericordia y de gracia de parte de Dios. Pero Dios en su omnisciencia pone palabras en este grupo de personas que nos menciona Apocalipsis. Este grupo de personas que no creyeron en el Cordero. Este grupo de personas que se rebelaron contra la sangre de este Cordero y que ahora están clamando: ¿quién podrá esconderse? ¿Quién podrá sostenerse? Es tal el juicio de Dios, es tal la magnitud de este juicio, que nadie podrá esconderse cuando la justicia de Dios sea manifestada en el gran día del juicio ante el trono blanco. Nadie se podrá esconder, hermano. Juan nos presenta este escenario fatídico, el cual el sol ya no dará más su luz, para mostrar que el fin llegará. Las estrellas caerán como diciendo: todo se acabó. Se baja el telón. Isaías 13, versículo 10 al 13 nos dice: pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán más su luz. Se oscurecerá el sol al salir la luna, no irradiará más su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Joel 2, versículos 10 y 11 dice: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su esplendor. El Señor da su voz delante de sus ejércitos, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es aquel que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Nahum 1, versículos 5 y 6 nos dice: los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En su presencia de indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Hermanos, el juicio de Dios será terrible y no habrá escapatoria. Y este pasaje termina con una pregunta que debería de resonar en nosotros el día de hoy. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse? La pregunta, hermanos, es: ¿será posible escapar de la ira, del juicio de Dios? Lucas 6, 25 dice: ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Hermanos, hoy en día el mundo está viviendo de tal manera que dicen: no hay Dios. El mundo está viviendo riéndose de aquellos que su fe ha sido puesta en el Señor y lo llaman locura. Están locos. Pero hay de aquellos que el día de hoy ríen, porque se lamentarán y llorarán. Este sexto sello concluye con una pregunta válida: ¿quién podrá ponerse de pie? ¿Quién podrá sostenerse? Solamente el creyente puede estar delante de este gran juicio. Solamente aquel que ha sido justificado por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Solamente aquel que sus ropas han sido lavadas con la sangre del Cordero podrán permanecer delante del gran trono en el día del juicio y salir librados, porque el Cordero ha pagado por su maldad.
Romanos 5, versículo 1 y 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. 1 Corintios 15 nos dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste y en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual están, dice 1 Pedro 5:12. Hermanos, el creyente puede estar firme en el rostro de esa gran ira de Dios, porque Jesús ha llevado la ira que el creyente merecía. Si tú el día de hoy eres creyente, necesitamos analizar nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a atravesar persecución, a atravesar el martirio por la fe que profesamos y por el testimonio del evangelio? Si tú no conoces al Señor, el juicio de Dios será terrible y déjame decirte, es inminente. Solamente podrán ser librados aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz. Si tú no conoces al Señor, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. ¿Y sabes qué? Todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a nuestro Señor. Todos hemos ofendido al Cordero. Solamente aquellos que ponen su fe y en arrepentimiento vienen delante de este Cordero sin mancha y entregan su vida a ese Cordero, podrán ser lavados, justificados, pues es a través de Jesucristo por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual podemos estar firmes. La pregunta para el día de hoy es: ¿estás listo para comparecer ante el trono de Dios? ¿Estás listo para enfrentarte al juicio del trono, del gran trono blanco? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Dios, te damos gracias por Cristo Jesús. Porque definitivamente el panorama que estos sellos nos muestran, Señor, es un panorama de juicio, de destrucción, de venganza. Pero damos gracias, Dios, por Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. Porque solamente en Cristo Jesús podemos volcar todas nuestras esperanzas y estar seguros que en sus manos estamos seguros. Porque solamente en Cristo Jesús podemos estar seguros de que todo estará bajo control. Y el día de hoy, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús, por haber sido obediente hasta la muerte de cruz, porque es en tu sangre, es en tu victoria, es en tu santidad, es en tu justicia que el día de hoy podemos ser llamados justos. Porque es en tu sangre, es a través de tu sangre, a través de tu santidad, a través de tu justicia que el día de hoy aquel que no te conoce
puede venir en arrepentimiento y encontrar el perdón de sus pecados, pues eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El día de hoy confesamos, Señor, que nuestra fe, a pesar de que profesamos una fe, pudiera no ser una fe que está firme en ti. Pudiera ser una firme que ha tambaleado ante la adversidad, una fe que ha trastabillado, Señor, a través de la aflicción, y nos hemos quejado y hemos puesto en duda incluso la fe que tenemos en ti. Pero el día de hoy, Señor, te pedimos, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra confianza cada día en que tú estás en control, en que tú eres soberano, en que tú tienes todo bajo el control. Permite, Señor, que podamos descansar en tu soberanía, en tu poder, en tu propósito, en tu plan. Porque tú, Señor, ciertamente traerás juicio, pero has provisto a través de Cristo Jesús la redención, el perdón, la justificación, la gracia, la misericordia y la esperanza para un día estar delante del trono blanco y escuchar: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te amamos, Señor, y definitivamente esperamos que regreses pronto. Amén. Amén. Te invito, hermano, que nos sigas acompañando. Los que están en redes sociales, acompáñanos a través de redes sociales. Pero te invito aún más a que puedas acompañarnos aquí en el auditorio. Te damos gracias por haber visto esta transmisión. Nos vemos la próxima semana.